trabajado en varios de tus libros sobre el tema teología política. ¿Qué es la teología política en el judaísmo? Qué buena pregunta. Es una discusión. El tema, primero, teología es un concepto robado del griego, porque no hay una palabra teología para el judaísmo, porque es tradición, práctica, interpretación. Entonces, bueno, la forma de hacerlo discutir con la teología política cristiana, ¿no? Es justamente tomando el concepto prestado, ¿no? Mi maestro, ¿no? El que fue mi director de la beca, no, el director de mi doctorado, de mi tesis de doctorado, que es Alberto Sucasas. Sí, Alberto Sucasas, un pensador judío muy importante de España, un pensador de los judíos, pues no judío, de España, decía algo así como que nosotros tomamos lo griego y lo llevamos a nosotros de una manera hasta subversiva, ¿no? Igual eso ya lo había dicho Maimónides, pero no importa. Pero, ¿cuál es el gran problema de la teología política? Y el gran problema de la teología política, y por qué pensarlo, es una discusión que nace en el siglo XX. En un autor alemán, más allá de que ya tiene históricamente esa discusión, pero en el siglo XX, un autor alemán, que es Carl Schmitt, publica un libro que se llama La teología política, y en ese libro dice que todos los conceptos del Estado son conceptos teológicos secularizados. Y de esa manera, Dios se transforma en el legislador, ¿sí? En el gobernante, y el milagro en el estado de excepción, para dar dos ejemplos. En el estado de sitio, donde justamente Dios puede hacer cualquier cosa, o sea, el gobernante puede hacer cualquier cosa. El problema ahí es que si uno repasa y entiende los judaísmos no, o sea, los judaísmos teologizan el mundo, no lo politizan, porque la relación divino-mundano, mundano-divino, nunca se cerró. Cambiaron las prácticas y las formas. Entonces, mis planteos básicamente, y por eso tomé 10 años la figura del Mesías para explicar esto, y ahora la de los ángeles, es que la teología política judía, o la política teologizada, ¿sí?, no pasa por transformar lo teológico o las prácticas en formas mundanas y políticas, sino mantener, ¿sí?, una armonía y una conexión entre lo divino y lo mundano. ¿Sí? Y en ese sentido, el judaísmo teologiza el mundo. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir teologiza el mundo? Teologizar el mundo quiere decir vive o se vincula con el otro, judío y no judío, desde esta práctica de tradiciones, rituales y éticas que constituyen los judíos. Claro, no en vano es... Por eso... Perdón, sí. No, decime, por eso. No, te iba a hablar del Estado, por de que el Estado es un Estado teocrático, ¿no? De algún modo. El Estado... Ahora voy a eso, porque ahí es cuando nos van a cagar a trompadas a todos, pero igual nadie sabe dónde vivo ahora, porque me mudé, no saben dónde vivo, vos tampoco, así que estás en Corrientes, si no me equivoco, sí. Y yo estoy en algún lugar de la ciudad de Buenos Aires. Del mundo. Pero... del mundo. No, lo que te iba a decir es... me olvidé, pero lo teológico... Bueno, teocrático, de lo teocrático estábamos hablando. Ahí vas, me decías. No, y yo antes te iba a decir esto, que para un judío es muy difícil definirse por qué es judío. Y yo hago esa pregunta siempre en mis grupos de estudio, en mis clases, ¿no? Sobre todo cuando me invitan a comunidades. Bueno, ¿por qué sos judío? Y si hay 40 personas, vamos a tener 40 respuestas diferentes, ¿sí? Y ninguna es más judía que la otra. Y eso muestra las paradojas y contradicciones de los judaísmos, y eso es lo que la modernidad no pudo meter en sus estantes, digamos, inamovibles y estancos, y por eso digo siempre que todo eso termina en los hornos de Auschwitz. O sea, las contradicciones que hacen a la Judenfrage, a la pregunta, a la cuestión judía, no hay que buscarlas en la historia del antisemitismo, que también, ¿sí?, hacen algo simbólico, pero que arrancan desde el deicidio, ¿no?, de la acusación de que los judíos matan a Cristo, a Jesús Mesías,
sino que hay un punto clave, y con eso voy al Estado, porque uno todo, pues te puede unir todo, pues soy judío, pero hay un punto clave, que es la modernidad. Porque la modernidad plantea justamente lo contrario al judaísmo. ¿Qué quiere decir esto? Ujú. Para los judaísmos, lo único, uno y único es Dios. Y el ser Ujú. humano se construye en la diferencia. ¿Sí? Somos en la Ujú. diferencia. La modernidad construyó la idea del Estado único, la lengua única, la sociedad única, y la sociedad única, la cultura única, y además una sociedad homogeneizada. Ujú. ¿Sí? Por eso Ujú. el judaísmo, desde mi punto de vista, es antiestatal, o sea, anárquico desde un inicio. En todo caso es comunitario, pero no puede ser estatal, porque no puede caer en la lógica de la unicidad, porque lo único es Dios. ¿Sí? Y ahí voy a responder lo del Estado de Israel, que era la pregunta que me hacía. El Estado de Israel hay que entenderlo desde mi punto de vista, y yo no lo niego para nada, pero es un Estado moderno nacional judío. ¿Sí? Ujú. Que Sí. reconoce las características de la modernidad, juega con esas, porque el judaísmo tuvo que jugar con la modernidad, tuvo que aceptar cosas y perder otras, y atravesó y atraviesa todos los procesos de todos los estados modernos. Solo que en el siglo XIX, con las campañas del desierto, no había Wi-Fi, y no había Twitter, y no había televisión. Y en el 48 sí. Pero no cambia mucho lo que hicieron para establecer un Estado. Por eso también es una dificultad, y por eso no se reconoce, y por eso también de vuelta la pregunta si la Tierra Prometida era el objetivo final o la excusa. Porque lo que se Claro. creó es un Estado-nación moderno judío, en donde más de la mitad de la sociedad es laica. Totalmente. Y donde vos le preguntás qué son y te dicen israelíes. Claro, que es otra cosa, totalmente distinta. Sí, total. Hoy pensaba dos cosas, ¿no? Antes de avanzar hacia dos preguntas. Vos sabés que seré muy previsible o me madrugás demasiado. Yo tenía dos preguntas fundamentales. La penúltima era qué era ser judío y la última qué era Dios. O Y pensamos vos en la me las misma, das. pensamos en la misma sintonía también. Puede ser, ¿no? Puede ser. Pero digo, Sí. el pueblo judío es esencialmente el pueblo de la palabra, ¿no? Sí, y retomo la pregunta, pues no la respondí, es qué es ser judío, ¿no? Que no Te te la retomo hice la todavía. primera pregunta. Ah, todavía no me la vas a hacer. No, Bueno, no, te digo, es el el pueblo pueblo, de la palabra. no, sí, es el pueblo de la palabra, pero no fue siempre el pueblo de la palabra. O Ujú. sea, es el pueblo de la palabra en cuanto a que la revelación es a través de la palabra, eso sí, pero fue un pueblo que atravesó un periodo de tiempo en una palabra oral Ujú. hasta que esa palabra se volvió escrita, ¿sí? Ujú. Por lo cual es el pueblo de la palabra, pero en la transformación de la palabra, ¿no? Claro, Que eso es lo pero la interesante. palabra, pero la palabra. Pero la palabra, Vamos a, sí, sí, porque te Dios, tiro, Dios dice y hace. La voz divina es creadora, el lenguaje divino es creador. Cuando Dios dice, hace. Por eso no puede sí, nombrar. porque lo que dice, eso es acción. Eh, Sí, Emanuel, dice Cecilia potencia. Cavalieri. Emanuel, sí señor. Eh, Emanuel, te leo Uy, esta acá es pregunta. una amiga, una muy amiga. Sí. Emanuel, ¿crees que tal vez esta reunión de la parte femenina de Dios con la otra masculina es una desbinarización de lo humano, ya que el humano de futuro no lleva ni una masculinidad tóxica ni una feminidad sumisa y utilitaria, sino que es un humano en transición, como ya lo son algunos animales, peces payaso, por ejemplo? ¿Crees que encaja en una teoría de género? Perdón, ¿crees que encaja con una teoría de género de una lectura del Sí. misticismo judío?
Sí, ahí, porque Ceci es una muy amiga y además hace los cursos de mística, ella está diciendo dos cosas. No está hablando solamente del andrógino, que es este primer ser Sí. creado, sino de la idea de la Cábala, de que la Shejinah, la divina presencia, es la parte femenina de Dios, ¿sí? O sea, hay una parte femenina de Dios que queda en el exilio con el ser humano, y que una vez que se logre la armonía entre lo divino y lo mundano va a poder volver a Dios, pero lo interesante acá es la parte femenina de Dios, pero cuando vuelva, según el Zohar, tiene que contraer matrimonio con Dios, o sea que es re kinky todo. Y al mismo tiempo tenemos esto de que el primer ser creado es andrógino, ¿no? Es varón y mujer, o femenino y masculino, y el objetivo de muchos de estos místicos es que hay que volver a ese estadio. Yo creo que no nos tenemos que olvidar también que muchas de las construcciones halágicas, o sea, de la ley judía y la interpretación de la ley judía, también tienen un momento histórico y están en diálogo con lo que pasaba por el mundo. Porque si uno va a la Torá, ¿sí?, al texto bíblico, es muy matriarcal, ¿sí? Sí. Y el papel de la mujer es fundamental. Ahora, Sí. ¿quién transforma eso? La interpretación rabínica. La interpretación rabínica en el mundo rabínico entre el siglo II y el siglo VI, donde se escriben y se cierran los dos Talmud, es la que corre a la mujer a otro lugar. Y ahí sí hay una apuesta de poder totalmente intencional. Ahora, el texto bíblico es sumamente matriarcal, ¿sí? Entonces, en eso es importante. Y en segundo lugar, yo creo que hay toda una teoría de género desde la mística para pensar en esta cuestión de la androginia, ¿sí? Y en esta cuestión también de que Dios no se puede, en hebreo no se dice el Dios o la Dios, se dice Dios, sin ningún, digamos, artículo. Sí. Pues Dios no se sabe nada, entonces no es ni hombre ni mujer, ¿sí? Entonces, lo que sabemos es que algo femenino, según los místicos, quedó dando vuelta y que tiene que volver. Podemos pensar que el pueblo judío, o el judío, o ser judío, tiene que ver con la búsqueda de la libertad, es decir, es un pueblo en búsqueda de su libertad, es un hombre en búsqueda de su libertad, que el sentido judío pasa por la búsqueda de la libertad. El texto bíblico, otro de los problemas para la modernidad, es que la revelación supondría una heteronomía, ¿sí? O sea, que Dios haya dado una forma de vida y muestre cómo tiene que ser el mundo. Sin embargo, lo que te pide es que seas autónomo y libre, porque el texto bíblico en Deuteronomio 33 termina diciendo: pongo ante ti lo bueno y lo malo, la vida y la muerte, y tenés que elegir. ¿Sí? Dice elegirá la vida porque, digamos, porque hay que elegir la vida, pero no niega la muerte y el mal, porque siempre tenés los dos caminos adelante tuyo, y además te pide que seas interpretado, o sea, que seas el intérprete de ese texto, por lo cual una revelación heterogénea, heterónoma, que viene de Dios, o de lo que llamemos Dios, te exige la autonomía y te exige la libertad. En ese sentido, sí. Ahora, por otro lado, la pregunta ¿qué es la libertad? Es como muy... Yo creo que el punto, y acá es donde vienen los quilombos, pero el punto más radical de libertad es elegir la propia muerte, ¿sí? O sea, el punto donde se expresa la mayor libertad es elegir elegir la propia muerte, y eso está más allá del judaísmo. Todo lo demás, o sea, lo único que no podemos elegir es nacer, ¿sí? Porque no es parte nuestra elegir nacer. Después podemos elegir todo, pero el acto de mayor radicalidad de la libertad es elegir la propia muerte. Y la muerte la entiendo como el fin de la materialidad de la vida, no como el fin de la vida. Podemos decir, como un gran filósofo y teólogo que a mí me gusta mencionar, cristiano, que fue Teilhard de Chardin, el gran francés, ¿no? ¿Podemos decir que la vida es tiempo entre dos eternidades?
Qué buena pregunta. Como soy judío, te la respondo con otra pregunta, o con otra cita, ¿sí? Y te la respondo con Vale. Pascal, ¿sí? Me gusta. Pascal tiene un libro que se llama el Tratado contra los Poderosos, en donde justamente está luchando contra la heteronomía estamental que decía que si vos nacías en la plebe, toda tu vida ibas a ser de la plebe, si nacías, o sea, que el nacimiento marcaba, ¿sí?, la extensión de tu vida. Y lo que dice Pascal, que es revolucionario, es que la vida, o sea, nacer es simplemente una serie de casualidades, ¿sí?, por las cuales dos personas se juntan. Él obviamente por su tiempo histórico habla de matrimonios, pero bueno, es una serie de casualidades por las que naces. Y dice algo todavía mucho mejor, dice que todos nacemos, lo dice en latín, no me lo acuerdo de memoria, pero es bellísimo. Ahora cuando me lo tatúe lo voy a tener para leérmelo en el brazo, pero dice que nacemos entre orina y heces, ¿sí? O sea, que todos nacemos entre pis y caca, y eso no puede, ¿sí?, no puede determinar nuestro estrato social, ¿sí? Entonces, a mí el tema de las eternidades me hace ruido porque somos en la finitud, por lo menos de manera material, ¿sí? En esto que es la corporalidad. Pero después de la muerte... Por eso siempre digo, la existencia es una tragedia, y vivir es una tragedia. Ahora, por lo menos en mi caso, que creo en la cuestión de las almas, porque creo en esas interpretaciones y narrativas místicas, entiendo que la muerte es el final de la materialidad de la vida, pero no de aquello que nos hace vivir y que está dentro tuyo y que son las almas. Que eso trascienden y quedan por la eternidad. No trascienden, por lo menos para la mística judía, que es la que yo adopto, vuelven algo así como un árbol de almas. O sea, porque la mística judía lo que dice es que Dios creó una cantidad única de almas, ¿sí? No se crean más almas, porque las almas son creaciones divinas en la dimensión divina, y que esas almas son las que están todo el tiempo girando, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que en algún momento esa alma ya no transmigra más, o ya no reencarna más, porque terminó su tarea y se queda en la otra dimensión. ¿Qué sería eterna? Chan. La dimensión divina. Eternidad es una palabra humana. Es una temporalidad. Dios no se hace viejo, Dios es Dios. Cecilia, sí, no, es atemporal, sí, Cecilia vuelve. Que no me pelee más, decirle. Sí. Dice, una última pregunta, dice, ¿no cree que puede ser revolucionario convertir la maldición de la escritura o la antinaturaleza de la escritura en algo alegre, divertido y deseoso, un placer convirtiendo su dureza y violencia en la fiesta de una otra cosa? Lo leí, pero mira, esta que la leí casi como un locutor nacional. Mirá, yo creo, y te hablo a vos, Ceci, que estás ahí escuchando y mirando, que cada uno tiene la libertad para elegir la forma en la que quiere transitar la escritura. A mí me cuesta mucho, personalmente, vivirla como algo feliz. ¿Sí? La felicidad la encuentro en pequeños detalles, que creo que la felicidad son pequeñas gotas o momentos en la vida, y la escritura, no vivo la escritura desde la felicidad. O sea, no sé, tendría que sumar más ansiolíticos y antidepresivos para vivirla, por lo menos sin la idea de algo trágico y oscuro. Pero porque justamente, ahora, no por eso niego la escritura, porque es mi tarea y es lo que amo hacer, y lo disfruto, sí disfruto escribir, pero sé que ese disfrute de escribir es un sufrimiento, porque sé lo que estoy generando. O sea, es paradojal, es una aporía, o sea, no tiene respuesta. Total. Y ahí vienen las dos últimas preguntas. Una fiesta para mí es tomar vino y hablar con amigos,
¿sí? O sea, escribir no, es la soledad de las soledades y el encierro del encierro. Me da mucha risa porque para cerrar, uno de los poemas que me gustó, que te los voy a decir, es uno que tiene que ver con el silencio, ¿no? Y que el silencio de algún modo es aparición de, como de soledad. Yo no sé, en tu caso, para vos silencio o soledad tiene mucho que ver con el silencio y silencio con soledad. ¿Son primos hermanos por lo menos? Eh, a veces la soledad no es silenciosa, porque nos volvemos hablantes de todo lo que nos rodea. Yo el silencio lo veo como los lenguajes que no somos capaces de aprender, ¿no? Lo que está más allá de nuestros lenguajes. Y la soledad sí es silenciosa. Y ahí vienen las dos últimas preguntas de esta noche. ¿Qué es ser judío? ¿Y el poema cuál era? No, ahora te lo ¿Y el digo. poema cuál era? Ahora te lo digo, Ah, ahora te lo digo. Este, ah. el, vos sos el filósofo, el pensador y el místico. Yo soy simplemente un preguntador y apenas un conductor de algunas conversaciones. No. Sos un gran pensador, no te tires abajo porque me haces pensar y pensamos juntos. Qué bueno, muchas gracias, qué privilegio para mí, che. No, Manuel, por favor. te decía las dos últimas preguntas Sí. y ya te las anticipé hoy. ¿Qué es ser judío? ¿Qué es ser judío hoy, en el tercer milenio? Como una parte de esa primera pregunta, un apartado. ¿Y quién es Dios? ¿O qué es Dios? Porque ¿O qué es Dios? ¿quién lo puede cosificar? Mirá, Dios. Enzo Traverso, que es un gran historiador italiano que vive, tiene una frase que es maravillosa que dice: siempre fue más fácil para los totalitarismos decir quién era un judío que para el propio judío. ¿Sí? Porque la pregunta de qué es ser judío es una pregunta moderna, digamos. El judaísmo es una forma de vida, es una tradición, es una forma de practicar, es un ritual, es una forma de bailar, es una forma de reír y es una forma, ante todo, de mirar el mundo. ¿Sí? Yo creo que una forma de cocinar, o sea, son los olores de tu bobe, de tu abuela, de tu madre en la cocina, o sea, y es la ley también, ¿sí? La halajá, y es el desierto, que es la historia. Yo lo llamo ley desierto. Pero todos esos elementos, y es la mística también, todos esos elementos hacen a lo judaísmo. Por eso creo que no se puede hablar de un solo judaísmo, ¿sí? Sino que los judaísmos, no, y es más, la idea de judaísmo como religión es una idea moderna, porque se define en el siglo XVIII. Entonces, el texto bíblico no tiene palabra, no hay en hebreo una palabra para religión, ¿sí? La palabra que se utiliza hoy en día para religión es lo que en el texto bíblico quería decir ley. Entonces, digamos, el judaísmo desborda cualquier concepto de religión porque tiene que ver con la manera en que te parás en el mundo, ¿sí? Y la manera en cómo caminas por este mundo. Y siempre podés elegirlo. Y de Dios, que acabo de terminar un libro sobre Dios, lo voy a definir con Martin Buber, que tiene una gran frase. Martin Buber, uno de los grandes filósofos y pensadores judíos, dice: lo único que puedo decir de Dios es que Dios es Dios. Y nada más, porque no sabemos nada de Dios. Y yo puedo decir que creo en Dios porque no lo puedo explicar y porque no sé nada de Dios. Si lo pudiese explicar a Dios, probablemente no creería en Dios. O sea, sino que es algo que está más allá de mi lenguaje, mi capacidad de razonar, que tiene que ver con lo sensorial y justamente con no saber. Cuando yo puedo explicar algo, dejo de creer en lo que explico. Lo mismo pasa con el amor y la amistad. Borges decía que lo esencial es indefinible. ¿Cómo definir el amor? Es como definir el sabor del café, solía decir Borges. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo se puede definir el sabor del café? Es indefinible. Si alguna vez defino el amor, dejo de amar, básicamente.
podría quedarme con muchas cosas, de hecho, insisto, vamos a estar en televisión, vas a estar en el programa el 21, pero me gustaría quedarme agradeciéndote este tema. Me queda mucho, ¿eh? Había pensado hablar del No, nos queda un destino, montón. del libre albedrío. No, Nos vamos a hablemos volver en a la tele. encontrar. No, pero Sí, además sí. nos vamos a Para mí volver a fue un encontrar. placer. Para mí mucho Sí, más, sí. te lo Además, agradezco. además, Víctor, la única forma de construir pensamientos, saberes en el diálogo, y es dialógico, es con el otro, con el otro. No, no se puede, aunque el otro sea un libro, un árbol, un ángel o un semejante, no se puede construir en la soledad, sino en el diálogo con el mundo que nos rodea. Y estamos ¿Hablas empezando a construir una amistad y un diálogo. Claro que sí. ¿Hablas con Dios? No, o sea, no. No, en todo caso ¿Dios Dios te, habla conmigo. Dios te habla? En todo caso, no sé si me habla Dios, pero por lo menos las experiencias epifánicas y lo que decía el sueño, para la mística judía tienen un valor fundamental porque es el momento en donde hay un intercambio de información con aquello que no comprendemos y que está más allá de lo humano. En ese sentido, me tomo con mucha responsabilidad los sueños y las experiencias epifánicas. Quiero decirte gracias compartiendo con quienes están esta noche con nosotros en este cenáculo, en esta petit comité, dos poemas tuyos, y los dos son de Crujido, que me gustaron muchísimo. Gracias. Escuchar la voz en el silencio, dejar que juegue la lengua por la nuca, respirar profundo, respirar, desfile de las deidades. Y creo que el corolario sería el poema 13. Grito, busco los ecos y me pregunto sordo contra la noche, ¿hasta qué poesía es poema? Los grandes misterios de la vida tienen que ver necesariamente con la trascendencia. Algunos la encuentran en la palabra, como el pueblo judío. La encuentran en el decir, en el pensar, siempre estructurado de palabras, en la poesía. Lo cierto es que en Dios, en la mística, en la trascendencia, está tal vez, o sin tal vez, el sentido último del hombre. Emmanuel Taub, gracias por este compartir, gracias por este encuentro, gracias por darnos los corazones. Muchas gracias, Víctor. Terminé muy sensible y conmovido por los poemas que elegiste, que los escribí con mucha sensibilidad y te diría el punto del llanto. Así que nada, muchas gracias a vos por este espacio y por dialogar conmigo. Gracias a vos por este encuentro. A todos, hasta siempre. Nos encontramos pronto. Chau, chau.